Listo, jóvenes. Bueno, que tengan buen provecho, muchachos. Vamos a revisar el material. Tengo aquí, les voy a compartir mi pantalla. ¿Logran ver ya mi pantalla? Perdón. Sí, ingeniero, sí se ve. Sí, ingeniero. Ok, excelente. Entonces, vamos a ver un poquito el tema. Es un poco teórico, pero pues por la hora y todo, no quiero pues tardarnos mucho en esa parte. Yo le voy a ir explicando así a grosso modo, pero sí voy a necesitar que complementemos con un poco de lectura. Tenemos estas 5 presentaciones para el día de hoy. Es que hay mucho ruido. Perdón, muchachos. Es que estaba martillando algo a alguien ahí. Pero ahí estamos. Les decía, son estas 5 presentaciones. La primera es la un poquito más larga. Es la que vamos a abordar. Vamos a hablar sobre el modelo OSI y el TCP/IP. Básicamente eso es la presentación, un poquito de historia, móviles, bueno, en general. Luego tenemos esta otra presentación que es ya un poco más a fondo de lo que es la capa física. A partir de esta presentación les voy a pedir favor que vayan a revisar. Este material ya está compartido en la plataforma. Entonces, pues con ustedes vamos a variar. Vamos a hablar de la presentación esta. Vamos a irnos. Y esta otra, que es la capa 2 y capa 3. O sea, hoy veríamos esas 3 primeras capas. Así a fondo, ¿verdad? Entonces, sí voy a pedirles un poquito de apoyo ahí con la lectura. Y si hay dudas, pues por supuesto se las podemos ir aclarando. Como les repito, no quiero meterlos a, a leer diapositivas y que nos durmamos aquí, sino que, que fomentemos un poquito la lectura. Y explicarles que esta parte sí me interesa, que es la parte del laboratorio. Esta parte. Entonces, aquí sí quiero explicarles ahí un par de cositas y cómo vamos a trabajar. ¿Estamos ahí, muchachos? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, con estas 5 presentaciones. No se me asusten que sea el montón, sino que pues es un poquito breve lo que vamos a ver. En plataforma ya les deberían de aparecer las actividades que tenemos para hoy. En la parte de tareas tenemos son 3 tareas las que tenemos. Aquí están numeradas, rotuladas y todo. Se las voy a compartir ahorita. Vamos a ver. La primera, el video resumen que tenían para hoy, si lo lograron trabajar. ¿Tuvieron alguna dificultad? Ok. No, Inge, todo bien. Disculpe, ingeniero, ¿este se puede subir hasta las 12 o es ahorita a las 3 que se debe de cargar?
digamos, idealmente ahorita a las 3, pero yo se los dejo habilitado por si no pudieron, lo pueden subir antes de medianoche. Ah, muy bien, gracias. Solo, perdón, no lo mencioné, sí tiene cierta penalización si lo entregan tarde. Entonces, tratemos de subirlo a la hora que es, ¿verdad? Para no entrar en esa. Que perdone, Adelante. yo me inscribí en esta semana, no estuve en la clase del sábado pasado. Entreguémoslo. Ah, bueno, sí. Solo me habla antes del otro sábado para que le habilite la entrega, porque sí se le va a deshabilitar hoy a medianoche. Está bien, Inge, muchas Ajá. gracias. Eso o la promediamos con las otras, pero sí me lo recuerda porque a mí se me olvida. Yo le escribo a Inge, muchas gracias. Ujú, está bien. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes. En mi caso tengo el mismo caso. Hasta esta semana estoy iniciando clases. Está bien. La misma solución, Sergio, es verdad. Así es. Sí. Gracias, ingeniero. Ok. Me hablan y ya yo les habilito. Ujú. Entonces, eso sería con las tareas. Una es de Packet Tracer. Si quieren, las explicamos, aprovechamos de una vez para que no al final del periodo ya corriendo las expliquemos. En esto, ustedes instalaron el Packet Tracer la semana pasada, ¿verdad? Entonces, yo lo que les pido es que hagan un diseño no muy elaborado, ¿verdad? De cómo creen ustedes, o si lo conocen, pues perfecto, de cómo creen ustedes que está hecho la red de donde están trabajando. Si no están trabajando, pueden poner un ejemplo ficticio, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, esa sería la primera tarea. Entonces, la entrega de esto es en un archivo PKT que yo aquí tengo ya el packet tracer. Básicamente el PKT es el archivo cómo se guarda cualquier ejercicio que realizamos en este packet tracer, ¿verdad? Entonces, le damos guardar como y el archivo que nos pone es PKT. ¿Ok? Esa sería la primera tarea. La segunda es una breve investigación tal como hicieron la semana pasada, ¿verdad? Solo que ahora vamos a trabajar sobre ISP 802.3 y 802.11. Esos tres temas son los que voy a necesitar que investiguemos. Igual hacemos nuestro video y subimos la URL nada más del video donde está la explicación de ustedes, ¿verdad? Eso sería en la parte de investigación y en la parte del laboratorio, que es la presentación número 5. A ver aquí, ¿cierto? En este laboratorio número 5 hay, por ejemplo, actividades. Dice, en este caso, identifique varias clases de dispositivos que tengan iOS incorporado. Es una pregunta, ¿verdad? Entonces, tienen dos opciones. Pueden colocar aquí sus respuestas, que se vería un poquito saturado. Yo lo que les recomiendo es tomen un pantallazo de cada diapositiva y en un documentito de Word pueden ir poniendo abajo las respuestas, ¿verdad? O en este caso, pues dice, es una interrogante, ¿verdad? Pero por ejemplo aquí, defina la función. Bueno, esta también sería texto, pero hay otros casos. Por ejemplo aquí.
Dice, identifique los tipos de ayuda y evaluación disponibles mientras se usa el iOS y utilice estas funciones para obtener ayuda, tomar atajos y comprobar el nivel de acierto en su uso. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que nos está pidiendo es que corran los comandos, que ejecuten los comandos. Y ya nosotros lo que vamos a hacer es ir al Packet Tracer, ¿verdad? Vamos a la parte de clic, que es donde ingresamos los comandos. Y, pues, si me dice CL... signo de interrogación. Entonces, ahí ya me parece esto. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Simple y sencillamente vamos a tomar un pantallazo como nuestra respuesta. Esto, tomamos eso y lo agregamos como respuesta a nuestra diapositiva, ¿verdad? Entonces, eso sería básicamente cómo vamos a abordar esta presentación. Ya les voy a ir explicando varias cositas aquí para que pues vayamos entendiendo esto. Me interesa más esto que la parte teórica, porque la parte teórica no requiere mucho, pero sí esta parte sí un poquito, ¿verdad? Que es los fundamentos para que ya podamos empezar a trabajar con Packet 3. ¿Ok? ¿Dudas hasta el momento, muchachos? Inge, una pregunta. ¿Estas tareas son en pareja o individuales? En pareja. Ok. Digamos, de aquí hasta el final del semestre, a menos que hagamos grupos, con esas parejas vamos a trabajar. Entonces, se facilitan Gracias, ustedes Inge. un poco la labor, me facilitan también a mí un poco la calificación y pues por lo menos debaten ahí un poquito entre ustedes y repasan, ¿verdad? Entonces yo estoy probándolo en este semestre a ver cómo nos va. A ver si no es que solo uno trabaja y el otro no, pero yo esperaría que no fuera así, ¿verdad? Entonces así sería la situación con ellos, con esta actividad. No sé si tenemos dudas al momento, alguna otra. ¿No? Ok, excelente. Entonces esas serían las 3 tareas que tendríamos para el próximo sábado. Como les repito, está un poquito cargadito. Voy a pedirles favor esta semana que le metamos un poquito de tiempo, pero no es de siempre, pero sí en esta ocasión sí les voy a requerir un poquito de esfuerzo. Entonces vamos con la parte de la teoría y la parte práctica lo dejamos al final. Entonces, tengo esto. Vamos a hablar como primer punto, de los dos modelos de referencia. El primero es el modelo de OSI, es el más conocido, ¿verdad? Y pues este nos presenta 7 capas, ¿sí? Empezamos de abajo para arriba, ¿sí? Entonces la capa más baja, o la capa 1, va a ser la capa física. Luego sigue la capa de enlace de datos, que es la capa número 2. Y la tercera capa, que es la capa de red. Esas 3 capas constituyen la parte baja, se le conoce, del modelo óseo. ¿Sí? Entonces, en ellas se lleva a cabo la mayor parte del trabajo de lo que se refiere a redes, ¿verdad? Entonces, esas capas son las más importantes y por lo tanto, pues, estas son las que más vamos a trabajar. Luego viene la de transporte, luego la de sesión, 4 y 5, la de presentación, que es la capa 6,
y la capa 7, que es la de aplicación, ¿verdad? Entonces, esas son las 7 capas del modelo OSI. Este modelo no está como algo implementado, digamos, sino que es un modelo teórico. Y en base a este se generan los diferentes otros esquemas, ¿verdad? Pero este es como que el principal. Luego aparece un modelo TCP/IP, que este pues tiene parte de este otro modelo OSI, en el cual las 3 capas superiores se juntan en la capa de aplicación en el modelo TCP. La de transporte sigue siendo la misma, la de red es la misma que la de Internet en este modelo, y la capa de enlace y física se juntan en este otro modelo TCP. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos 4 capas únicamente. Y ahí vamos a entrar a ver cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, lo importante es que sepamos, son 7 capas, ¿verdad? Cada una tiene sus funciones, van de abajo para arriba y luego de arriba para abajo, que es como, digamos, se envía la información si tenemos 2 hosts. Por ejemplo, tenemos el host A, que es mi mano izquierda, y este va a enviar información para mi mano derecha. Entonces, las capas, ¿cómo irían de un punto a otro? La capa, empezaríamos desde la capa de arriba, la capa de aplicación, en el host A. Y vamos bajando, bajando y bajando hasta llegar a la capa física. Cuando llegamos a la capa física, ahí ya transmitimos la información a nuestro host destino. Y ahí empieza nuevamente de capa física, empieza a subir a capa de enlace, capa de red, y así sucesivamente hasta llegar a la capa de aplicación. Y ese sería como todo el trayecto que vamos a tener en este modelo, ¿verdad? Entonces, veamos. Dice, hablemos de nuevo del modelo OSI. Este modelo se basa en una propuesta desarrollada por la Organización Internacional de Normas, ISO. Básicamente esta organización lo que hace es tratar de estandarizar para que utilicemos la misma tecnología, las mismas herramientas, que se trabaje sobre un mismo esquema para que no haya diversidad de comunicación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque anteriormente pues se tenían diferentes tipos de redes y por eso nunca se podían comunicar. Y la idea de esto es que entre diferentes tipos de redes o entre diferentes redes a diferentes distancias se puedan comunicar, ¿verdad? Entonces, por eso hace mucho tiempo se hizo todo esto que es la normativa. Luego dice también que divide la comunicación de red en partes más pequeñas y fáciles de manejar. Entonces, por eso lo maneja con estas capas, ¿verdad? Para poder entender todo el proceso que realiza para poder transmitir la información. Luego normaliza los componentes de red para permitir el desarrollo y el soporte de los productos por diversos fabricantes. Eso es lo que estábamos explicando, ¿verdad? Que es para que podamos trabajar en una misma base y poder entender eh, eh, o que puedan estar, que sean compatibles, ¿verdad? Ese es el objetivo, ¿verdad? Para eso normalizamos. Permite a los distintos tipos de hardware y software de red comunicarse entre sí. Evita que los cambios en una capa afecten las otras capas. Y divide la comunicación de red en partes más pequeñas para simplificar. Entonces, veamos de nuevo las capas. Repasando. Capa física. Esta capa se encarga de la transmisión binaria. En ella va a estar incluido todo lo que son los cables, los conectores, los voltajes, las velocidades de transmisión de datos
Y existen varios estándares. Entre ellos está el EIA TIA-232, versión 35, que básicamente nos va a hablar sobre la transmisión, ¿verdad? Toda la parte de transmisión binaria, ¿verdad? Cuando hablamos de transmisión binaria, estamos hablando de envío de ceros y unos, que al final, pues todo se reduce a impulsos eléctricos, ¿verdad? O no impulso, ¿verdad? Que sería el 0 y el 1, la diferencia. Entonces, vamos todo eso es lo que incluye la capa física, ¿verdad? Todos los conectores, todos los cables, todo el cableado UTP, etcétera. Luego tenemos la capa de enlace de datos. Esta capa tiene dos subcapas, que es la MAC, Media Access Control, la subcapa de control de acceso al medio, que ésta se encarga de controlar el acceso al canal compartido en las redes de difusión. Y tenemos la LLC, que es básicamente la que nos va a servir para el control de la trama, ¿verdad? Aquí estamos hablando de trama, ya no es una secuencia de bits como en la capa 1. En la capa 1 nosotros teníamos una secuencia de bits. Aquí ya tenemos esa secuencia de bits, ya se convierte en lo que se conoce como trama. Para ir a una capa superior, que ahí pues ya tenemos lo que es la dirección de red y determinación de mejor ruta. Aquí existe la parte del direccionamiento, que eso está totalmente ligado a lo que les mencioné en la primera clase, que era lo del subnetting, ¿verdad? Es el direccionamiento de red. Dice que provee transferencia confiable de datos a través de los medios y provee conectividad y selección de ruta entre sistemas. Aquí hablamos de IP o IPX, ¿verdad? Y la parte de rutas, ¿verdad? Entonces, ustedes a veces escuchan hablar o han escuchado en lenguaje técnico que dicen, este switch es capa 2, este switch es capa 3, ¿sí? A eso se refiere esta parte, ¿verdad? Entonces, switch capa 2 va a ser aquel que trabaja únicamente a nivel de capa 2, ¿verdad? Que ya no nos permite trabajar la parte de direccionamiento, que no puede ser administrable, que no... básicamente eso, ¿verdad? Que esas son las características, ¿verdad? Entonces, tiene el que es switch capa 3 va a trabajar y va a tener las capacidades de trabajar a nivel de capa de red, ¿sí? Entonces, ahí vamos a entender esa parte, ¿verdad? Luego tenemos la capa 4. La capa 4, ya pasamos las tres principales. Esta se ve involucrada directamente en la parte de las conexiones, ¿verdad? Conexión de extremo a extremo. Aquí hablamos de lo que es TCP, lo que es UDP, ¿verdad? Que TCP es orientado a la conexión. El UDP es orientado a la no conexión. Y eso pues lo vimos la semana pasada que entramos aquí al NetStat, ¿se recuerdan? Que vimos la parte de los estados. En este caso, yo estoy corriendo un NetStat en mi computadora y tengo el protocolo primero, si es TCP o si es UDP. Y tengo una dirección de host local y remota y su estado. Entonces, les pregunto yo, ¿qué ven de diferencia en este caso las conexiones TCP entre las conexiones TCP y las UDP? ¿Qué podrían ver ahí ustedes? ¿Qué notan la diferencia? Del Los estado, estados sí los de orientado a conexión tienen y los de no conexión no tienen. Le entendí lo del estado. Sí, en UDP no tiene estado. Y lo otro, perdón, ¿me puede repetir? Sí, solamente eso, que los de conexión sí tienen y los otros no. Ok. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más
diferencia tiene aquí? Aparte de los estados. Bien. Las IP podrían ser. Las IP es correcto. Las direcciones IP, en el caso de TCP tenemos dos, ¿cierto? En el caso de UDP solo tenemos una. Y es por eso mismo, porque UDP funciona de esa forma. UDP no está orientado a la conexión. Es decir, que se envían los paquetes y no sabemos si llegó o no llegó el paquete, no sabemos si se conectó o no conectó, sino que solo envía, ¿verdad? Esa es la función de UDP, solo el envío del paquete sin tener una acknowledge de que sí se transmitió, ¿verdad? Entonces, por eso esto está sin dirección IP, ¿por qué? Porque es un protocolo UDP. En cambio, en este sí tenemos una conexión remota, una dirección IP de una conexión remota. Y esa es principalmente la diferencia entre TCP y UDP. ¿Estamos? Entonces, la capa 4, que es la de transporte, se ocupa de conexiones de extremo a extremo, de aspectos de transporte entre hosts, confiabilidad del transporte de datos, es decir, que lo que llegó es lo que realmente queríamos transmitir, ¿cierto? Entonces, para eso hay diferentes técnicas para garantizar que lo que se recibió era la información que se estaba esperando. También dice para establecer, mantener, terminar circuitos virtuales y detección de fallas y control del flujo de información. De recuperación. Eso es básicamente lo que trabaja en capa 4. Entonces, todas las conexiones. El ver que se conecte, que se establezca la conexión. Y esto lo hace con las primitivas. ¿Se recuerdan las primitivas que platicamos la semana pasada? O ya se les olvidó. No, sí, No, sí me ya sí lo acuerdo. recordamos. Ok. Entonces, básicamente eso es la parte de transporte, que también está ligada muy de cerca con la parte de sesión. Aquí pues ya conectamos, ¿verdad? Ya conectamos los dos hosts. Aquí vamos a manejar la sesión, es decir, y aquí también entran las primitivas, que básicamente nos va a permitir establecer, administrar y terminar sesiones entre aplicaciones. Nos permite tener un control del diálogo. Es decir, recordemos que tenemos un canal compartido de comunicación. Entonces, ¿quién va a transmitir primero? Ya la conexión está hecha, pero ¿cómo vamos a transmitir? ¿Quién va a ser el encargado de transmitir? ¿En qué momento puede transmitir? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tenemos un canal único de comunicación, ¿verdad? Voy a poner aquí. Pero si usamos ese mismo canal de ida y de vuelta, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir una colisión, como sucede con las aglomeraciones, por ejemplo, el tráfico de vehículos, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa en este caso, ¿verdad? Entonces, necesitamos alguien que gestione esa comunicación. ¿Cuándo pasa o cuándo no pasa? Como los semáforos, ¿verdad? ¿Se recuerdan de los semáforos en sistemas operativos? Más o menos en qué. Más o menos. Sí, es lo del algoritmo de despachador, del dispatcher, ¿no? Ajá, correcto. Hay Ah, uno sí. también que es el que maneja tokens, si no estoy mal. No sé si se recuerdan de ese. También funciona aquí. O sea, digamos, en sistemas operativos lo que ustedes estaban gestionando era el procesador. Aquí lo que vamos a gestionar es el canal, ¿verdad? Pero los algoritmos son muy similares. Por eso les hacía yo la alusión a esa parte. Entonces,
Aquí también podemos tener, de hecho hay un tipo de red que es Token Ring, ¿verdad? Que es también basada en lo mismo, ¿verdad? En esa forma, ¿verdad? Y entonces, la parte de sesión vamos a utilizar lo de las primitivas y vamos a ver cuándo pueden manejar o cuándo pueden utilizar el canal de comunicación. ¿Sí? Para sincronizar también, que es la otra parte que ve esta capa, la sincronización entre los diferentes, eh, la sincronización entre los diferentes hosts, ¿verdad? Entonces, a eso se va a referir la parte de sesión. Y ahí terminaríamos entonces con la capa número 5. Vamos a la siguiente, que es la de presentación. Esta básicamente nos va a preparar o a formatear los datos para presentar a la capa superior, ¿verdad? Que es la de aplicación. Entonces, esto pues para que realmente sea algo entendible la información que estamos pasando a la capa superior, ¿verdad? Entonces, de esta forma vamos a utilizar esta capa de presentación. Y la última capa, no menos importante, es la capa de aplicación, que básicamente nos va a suministrar servicios de red a los procesos de aplicaciones, como por ejemplo el correo electrónico, transferencia de archivos y emulación de terminales, ¿verdad? ¿Cómo emulamos una terminal? Ustedes han utilizado una herramienta que se llama PuTTY. Sí, Por Sí, ejemplo, ingeniero. aquí. ¿Sí? Sí, Ok. Aquí pues yo puedo hacer una conexión por medio de SSH a algún host, ¿verdad? Y ya emulo la sesión en el host remoto, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan ahí presente también. De hecho, los equipos estos de comunicaciones, pues directamente si los conectamos, los switches, por ejemplo, los podemos gestionar directamente con esta herramienta. ¿Dudas al momento, muchachos? ingeniero, disculpe, solo con la capa 2, ¿será que me podría mencionarlo de nuevo? Lo que dijo es que esa se me escapó cuando lo Sí. mencionó. Y es que no tengo documentado aquí la parte del LLC. La capa de enlace de datos básicamente nos muestra bueno, tiene dos subcapas. Una que es de control de acceso al mail, que es la que se encarga de controlar el acceso al canal compartido de las redes de difusión. Cuando hablamos de difusión es el envío de la trama, ¿sí? A nivel, por ejemplo, en un hub, ¿verdad? Cuando mandamos la información por medio de un hub, eso se genera por difusión, ¿verdad? Entonces, se envía a todos los puertos de este hub. Que esa es parte de la diferencia entre un hub y un switch. En el switch, la difusión se hace a nivel de puerto únicamente. En el hub, sí se hace a todos los puertos, ¿verdad? Eso sería la capa de control de acceso al mail, ¿verdad? Y esta trabaja sobre 802.3, 802.2, que es la capa o el protocolo de Ethernet. ¿Ok? Y luego está la subcapa LLC, que es Lata Link Layer, la traducción. Esta sería básicamente. Entonces, tenemos la capa de enlace de datos
que se parte en Mac y en LLC, donde dice que el 802.2, vamos a abrir aquí, 802.2, que es el normativo IEEE, que nos va a mostrar, vamos a ver aquí. El 802.2 dice conjunto de normas IEEE para la LAN, que especifica la implementación de la capa LLC de la capa de enlace de datos, gestiona errores, tramas, control de flujo y la interfaz de servicio de la capa de red. Se utiliza en IEEE 802.3 y 802.5, ¿verdad? Que dependen realmente de esta subcapa. Entonces, vamos a tener también aquí la parte de control de errores con LLC, ¿verdad? Que está en 802.2. Y corrección y detección de errores. Y la parte de las tramas que habíamos platicado, ¿verdad? Control de flujo y la interfaz de servicio de la capa de red, ¿verdad? Que ya lo prepara, como quien dice, prepara la data para que pueda ir a la capa superior, ¿verdad? Esas serían las dos subcapas que maneja la capa de enlace de datos y las dos funciones. ¿Queda claro ahí? Sí, muchas gracias, ingeniero. Ok, muy bien, en serio. Ahora, comparemos esto con el modelo de referencia TCP/IP. Ya lo habíamos platicado anteriormente. Entonces, las capas 1 y 2 se unen en lo que es acceso a la red. Ahora controla los dispositivos del hardware y los medios que forman la red. Todo eso va a ser nuestra capa número 1 en TCP. La capa 2, que es la de Internet, es lo mismo que hace la capa de red o capa 3 en modelo OSI. Dice que determina la mejor ruta a través de la red. Luego tenemos la de transporte, que dice que admite la comunicación entre distintos dispositivos de distintas redes. Entonces, transporte sería la número 3, que es la número 4 en el modelo OSI. Y las capas superiores, que es la parte de aplicación, que representa los datos para el usuario más el control de codificación y de diálogo. Entonces aquí en esta, pues unimos la capa de sesión, de presentación y de presentación, aplicación y sesión. ¿Okay? La capa 5, 6 y 7. Aquí vamos a vamos a saltar esto. Si quieren lo pueden ir a revisar. No vamos a leer aquí mucho. Esto sí quiero que veamos. Digamos, dependiendo de las capas, en este TCP/IP podemos tener diferentes protocolos. Por ejemplo, para la parte de aplicación tenemos el HTTP, el SMTP, el RTP, el DNS. ¿Ok? ¿Quién me puede comentar qué protocolos han utilizado de esta parte? El que no conozco es El RTP. ISMP, ¿Ok? ISMP de la parte de Internet. sí, para hacer los pings. Los PIN, de- correcto. y el IP que lo utilizamos normalmente, ¿va? Exacto. Eh, También el Ethernet, cuando estamos por cable, y el 8211, el 80211, que es para Wi-Fi. Correcto. TCP, dependiendo de qué tipo de conexión querramos, porque esa es la que envía y como que se encarga de que el paquete sí regrese, ¿va? Y la de UDP, que lo he usado con la voz, que usualmente usamos con conexiones SIP, que es la 5060, que no le dan tanto la importancia al regreso, al retorno de los paquetes, sino que solo la ida, ¿no?
Exacto. y el DNS, que es el que utilizamos para los dominios, los nombres, y Traducción. HTTP también lo usamos para las páginas de internet. Eso. ¿Y el SMTP? SMTP no estoy seguro. RTP. SMTP es correos. Correos, Y correcto. el RTP es el de, ahí no me recuerdo cómo se llama, pero creo que es para lo del streaming y todo eso del audio y video, creo yo, para, por ejemplo, esta llamada que estamos teniendo ahorita. Real time. Ajá. Real time protocol. Así, el Real Time Protocol, ya. Ajá. Y Correcto. pregunta, Muy bien. protocolo así como FTP no entra en esta lista. Sí, pero sería a nivel de aplicación, Ah, ok. porque es transferencia de archivos. Ujú. Sí. Sí, hay varios más, pero aquí no entraron, pero sí. Y eso es lo importante, que conozcamos para qué sirve cada uno de los protocolos, ¿verdad? Y sí, el FTP es de los más importantes, tienes toda la razón. Ese es el FTP, creo que va por puerto TCP, va por puerto 21, creo que es. Sí, puerto 21. Puerto 21, sí. Digamos, se puede configurar para otro puerto, pero el default es puerto 21. Ok. Ujú. Ok, entonces esos serían los protocolos más comunes. Ahora, algunas semejanzas y diferencias entre los modelos. Dice que las similitudes podríamos decir que se dividen en capas, tienen capas de aplicación, aunque servicios distintos, tienen capas de transporte y redes similares. Ambos modelos deben ser conocidos por los profesionales de networking, es totalmente claro. Y ambos suponen que se conmutan paquetes. Esto significa que los paquetes individuales pueden usar rutas diferentes para llegar al mismo destino. Y eso se contrasta con las redes conmutadas por circuito, en las que todos los paquetes toman una misma ruta. ¿Ok? Esas serían algunas de las similitudes. Ahora las diferencias, que TCP/IP combina las funciones de la capa de presentación y de sesión en la capa de aplicación, que fue lo que hablamos, ¿verdad? Que metía todas esas tres capas en la primera capa, o mejor dicho, en la capa superior. Luego dice que TCP/IP combina la capa de enlace de datos y la capa física, que eran las capas inferiores, ¿verdad? En una capa de acceso. Y la tercera diferencia es que parece ser más simple el TCP/IP porque tiene menos capas. La cuarta diferencia sería que los protocolos TCP/IP son los estándares en torno a los cuales se desarrolló la Internet, de modo que la credibilidad del modelo TCP/IP se debe en gran parte a sus protocolos. Y por último, la comparación. Por lo general, las redes no se desarrollan a partir del protocolo OSI, aunque el modelo OSI se usa como una guía. Es correcto, digamos, por eso les decía a un inicio, el modelo OSI es un modelo referencial, ¿verdad? Que se utiliza para para tomar como una guía, pero al final, pues, eh, no está al final no está como algo práctico, no existe como algo eh, implementado, sino como un modelo teórico nada más, ¿verdad? Entonces, esas serían las diferencias entre estos dos modelos, ¿verdad? Que considero yo que es importante que los conozcamos. Tenemos algunas redes de ejemplo. Como ustedes van a investigar ahí un poquito de 802.11, eso se los dejo a ustedes.
Y nos vamos a saltear aquí un poco. Es un poquito de historia. La parte de arquitectura. Lo vamos a saltar un poco. La parte de teléfonos móviles. Sí sería bueno que leyeran ahí un poco esto. Y los estándares de Wi-Fi. Aquí tienen varios ejemplos de cómo se hace la conexión con la parte inalámbrica, con la parte cableada, ¿verdad? Tenemos los bridge inalámbricos, ¿verdad? También. Esto lo estoy pasando rápido porque sí espero que lo leamos, ¿verdad? No porque no sea importante. Sino que no quiero ahondar en eso y dormirlos ahí, ¿verdad? Entonces, esa parte pues se los voy a dejar a ustedes. Aquí están las normativas. 802.3, que es Ethernet, es el que les toca investigar. 802.5 Token Ring. 800, les menciono los más importantes. 802.2, que es el control de enlaces lógicos. El 802.11, que es la parte de Wi-Fi. Y esos serían los principales de momento. ¿Ok? Esto no. Esto ya se lo saben ustedes de memoria, no necesito explicar. ¿Dudas del momento, muchachos? No, ninguna quedó. No de momento, hija. Muy bien. Continuemos entonces. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Vamos a ver la parte práctica. Y si nos da tiempo, vamos a ver todavía ya la presentación de capa física y enlace de datos y Ethernet. Si no, pues les voy a pedir favor que vayan a revisar esas 3 presentaciones. Solo vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos. Regresamos a las 17, ¿les parece? Vamos a hacer un pequeño ahí cortecito. Pero si Gracias, necesitan ir al Michael. baño o algo. Gracias, ingeniero. Vale, ahorita regresamos.
Ok. Listo, muchachos. Me abren su cámara, porfa, si están ya por ahí. Sí, Juan Daniel. Buena tarde. Buenas Con una tardes. consulta, es que yo no estuve en la clase pasada y no sé cómo armaron los grupos para los que comentaba que iban a estar trabajando en todo el curso para las tareas. Fíjate que lo que hicimos fue hacer parejas nada más. Los grupos todavía no Ujú. los hemos armado porque para proyectos íbamos a trabajar con grupos. Ok, Entonces, en la cuestión con parejas, aquí en la parte de grupos, creo que a ustedes les aparece como grupos, están ujú, definidas las parejas. Entonces, los que están aquí no se han asignado en ninguna pareja. Entonces, lo que tienen que hacer es ir a buscar una pareja. Ay, pero ya no hay espacio. Déjenme ver. ¿Cuántos hay, pues, ustedes? 45 son ya. Sí, 45 estamos ya. Vamos a agregar entonces un... Solo que ahí creo que no cuadraría, Inge, porque hay 5 y si van a salir otras 2, no creo que faltaría uno para hacer las 3 parejas. Ah, sí. Pero depende si se asigna a alguien más o... Ok, muchas gracias. Ahí sí que a la ficha, los que se vayan uniendo más rápido. Ahí a ustedes se pueden ir a autoasignar. Entonces, con esos van a trabajar todo el semestre. Las tareas, yo les comentaba que, digamos, como son bastantes, a mí me facilita la calificación y para ustedes es un poquito, como si son bastante, ya vieron que es bastante trabajo, poder trabajar un poquito más rápido, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo de hacerlo así en parejas. Ok, muchas gracias, Directamente. Inge. Ujú. Ok. Y ya solo ustedes se van a agregar, muchachos. Bien, vamos entonces con el laboratorio. La parte del laboratorio, la idea o la finalidad en este caso es de poderles dar los lineamientos básicos para poder empezar a trabajar con el Bucket Tracer, ¿verdad? Entonces, estas presentaciones, por ejemplo, la primera parte nos dice de que identifiquemos varias clases de dispositivos que tengan iOS incorporado. Entonces, ahí sí sería de buscar un poquito qué dispositivos hay de Cisco que tengan el iOS incorporado. Luego, en esta parte, dice defina la función del startup config. Y vamos a aprovechar a ver esta parte y así ya les resuelvo esa interrogante de una vez. Entonces, vamos a entrar a la parte del Cisco Packet Tracer y vamos a entrar. Yo aquí agarré esto lo utilicé para la otra sección y le fui agregando ciertos dispositivos, ¿verdad? Entonces agregué routers, agregué switches y pues en cada uno de ellos ya puedo realizar configuraciones. Vamos a darle clic a este, por ejemplo, router 7, y esto me va a mostrar la opción, las diferentes tabs.
¿verdad? Entonces vamos a explicar qué hace cada una de estas tabs. Nosotros podemos aquí, por ejemplo, en la parte de física, podemos ir a agregar un módulo, ¿verdad? Eso podríamos, esto lo podríamos atachar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos la descripción de cada uno de estos módulos que van viendo ahí abajo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a hacer la prueba. Vamos a agregar un módulo. Aquí, si se dan cuenta, hay un espacio disponible. Entonces, yo puedo venir y agregar este módulo. Aquí me da un error. ¿Por qué? Porque esto, pues, obviamente es una simulación, pero nos requiere que veamos todos los pasos que debe de tener esto, ¿verdad? Y nos dice que no podemos agregarlo porque el módulo está, perdón, no se puede agregar el módulo porque está encendido. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Aquí voy a hacer un zoom in. Si se dan cuenta, aquí hay un botoncito. Este botoncito es para apagar el dispositivo. Y ahora sí, yo ya puedo venir y agregar mi módulo, ¿verdad? Y posterior a eso, como que fuera una realidad, lo enciendo, ¿verdad? Obviamente hay diferentes tipos, ¿verdad? O sea, ahí hay que leer qué es lo que me permite cada uno de estos módulos que se pueden ir agregando a nuestros switches. Aquí me dice que todavía el dispositivo está booteando porque hace todo el proceso como lo hace en la realidad, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues la parte de config aún no está. Esta tab de config es para hacer todo lo que yo puedo hacer con el CLI, pero de una forma visual, ¿verdad? Aquí yo puedo configurar las interfaces del router, puedo venir y configurar los ruteos, puedo configurar las VLANs, etc. Algunos, no, colocarle el nombre al dispositivo, etc. Todo eso lo puedo hacer desde el CLI. CLI es la parte de línea de comando. Entonces yo les recomiendo que esto no lo utilicen, sino que vamos a hacerlo desde el CLI. ¿Por qué? Porque en la realidad, o sea, cuando ya no toque tocar un switch, no vamos a encontrar esta parte de gráfica en eso. Únicamente vamos a encontrar la parte de consola. Entonces aquí, pues ya entramos al router. ¿Ok? Ahorita estamos en un modo que aquí me lo explica. Están esos tres modos. Mejor dicho, cuatro. Primero, estamos en modo de usuario. Entonces, nosotros podemos hacer lo que es el ping, el comando show, el comando enable, que los vamos a correr. Entonces, por ejemplo, aquí puedo correr el ping 8888, por ejemplo, y me manda el comando y me saca una respuesta, ¿verdad? En un momento me dice que no le llegó, ¿verdad? Que success rate es 0%. No le alcanzó ese. Pero lo puedo hacer desde aquí, ¿verdad? También decía que podía hacer correr el otro comando que era el show, que está limitado. Show, y si colocamos un símbolo de interrogación, me muestra las opciones que puedo ver, ¿verdad? Entonces, le puedo decir, por ejemplo, aquí show IP, y le vuelvo a colocar en la interrogación para ver qué más necesito. Y puedo ponerle IP o IPv6. Por ejemplo. Ahí me dice que está inválido. ¿Por qué? Porque no existe, ¿verdad? Entonces, de esa forma podemos ir viendo show IP, interrogación.
IP router, por ejemplo. Y así sucesivamente. Yo voy viendo qué otras opciones, ¿verdad? Que vamos a darle un route y me muestra toda la información de las rutas. ¿Sí? Entonces, eso es para lo que me puede servir ese símbolo de interrogación y ese comando show, ¿verdad? Todo esto lo estoy corriendo desde el modo de usuario. ¿Sí? Aquí yo no necesito de momento ningún acceso o privilegio, ¿verdad? Que lo voy a habilitar con el comando enable. El comando enable me va a servir y si se dan cuenta me cambia el prompt, que sería en vez del mayor que, me coloca el numeral. Eso quiere decir que yo ya entré al modo privilegiado. Normalmente este enable no es solo de correr el comando, sino que normalmente nos debe de pedir un password, ¿verdad? Pero ahorita como está nuevo, no está seteado ni nada. Entonces entramos sin ningún password. Entonces ya aquí ya puedo hacer uso de los siguientes comandos. All user exec commands, debug commands, reload, configure, etc. Entonces, ahí ya estamos en un segundo nivel de seguridad. Aquí, digamos, todo lo que mencionamos, pero yo voy a decirle configure terminal. Eso es para entrar al siguiente nivel, ya el modo de configuración. Si se dan cuenta, cambió nuevamente mi línea de comando, ¿sí? Que voy a poder yo ya entrar a este modo de configuración global, ¿sí? Aquí ya puedo buscar el hostname, enable secret, IP route, etcétera. Todo ese tema. Y para entrar aquí al otro nivel, digamos, o modo, vamos a entrar con la palabra reservada interface y la interfase, o router con el nombre del router, o line con el número, con la letra, perdón, con lo que querramos ver, si es BTY, si es consola, etc. Entonces, con esta información ya podemos nosotros entrar a ver directamente. Entonces, vamos a darle aquí. Estamos en conf y vamos a decirle interface. Ahí me dice incompleto. Vamos a ver qué interfaces tenemos. Tenemos Gigabit Ethernet, ¿sí? Serial. Tenemos otros Gigabit Ethernet, que son las que le fuimos agregando. Entonces le voy a poner interface Gigabit Ethernet 0, diagonal 0, diagonal 0. Y ahí ya entro al último modo. Si se dan cuenta, aquí entro en config-if, que es interfase, ¿verdad? Entonces ya estoy en configuración de la interfase. Voy a ir a configurar este puerto en específico, Gigabit Ethernet 000. ¿Ok? Entonces, eso sería en lo que respecta a a los modos, ¿sí? Entonces, de esa forma vamos a poder entrar en los diferentes modos y correr los diferentes comandos. Ahora sí, vamos a ver qué quiere decir Startup Config. Nosotros tenemos dos tipos de configuración. Una de inicio, que se llama Startup Config, y otra de ejecución. Es decir, ustedes levantan su computadora, por ejemplo. Cuando su computadora está funcionando, ese es el modo o la configuración con la que arrancaron, ¿verdad? Pero en el trayecto ustedes pueden ir haciendo modificaciones. Y esas modificaciones que van haciendo van a ir a quedar a su configuración de ejecución o running configuration. ¿Sí? Posterior a eso, si ustedes
quieren que cuando vuelva a iniciar, se quede con la configuración que tienen ahorita en running, tenemos que copiar esa configuración. ¿Qué es lo que hacemos? Copiar esta running configuration a la startup configuration. ¿Sí se entiende eso? Entonces vamos a copiar la configuración de nuestro dispositivo y vamos a decirle copy running config al startup config. ¿Sí? Aquí lo que hicimos es guardar nuestra configuración. Listo. Eso es todo lo que estamos. O sea, cada cambio que nosotros hacemos en nuestro equipo, lo vamos a ir a almacenar a la memoria de inicio. Para que si reiniciamos el equipo, cuando reinicie, cargue con esa configuración. ¿Queda claro ahí? Sí, Inge. Sí, Inge, queda Ok. claro. Y en vez de correr todo esto, en Cisco es diferente que, por ejemplo, en Linux o en algunos otros que tenemos muchas abreviaturas. Entonces, ese copy running config lo puedo escribir más rápido, más corto. Por ejemplo, puedo decir cop run start. ¿Sí? Y me va a hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no hay ninguna palabra que lleve room, que no lleve start, pero eso yo ya lo tengo que saber, ¿verdad? Entonces, de esa forma lo puedo hacer. Y está la otra forma, que es el autocompletado. Entonces yo digo, ahí cuando le doy tabulador, tengo que poner una P, porque ahí ya es la única opción. Si yo le dijera solo co y pongo el signo de interrogación, está el configure, está connect, está copy. Entonces yo tengo que definir qué es lo que voy a hacer. Copy, por ejemplo. Y ya le doy el tabulador, ya me autocompleta. Ahora le digo running, como es solo esa palabra está como reservada, solo el running config existe como solución ahí, esa es la que me autocompleta. Y si le digo startup config, aquí me da, si le doy solo la S, me deja solo la S, pero vamos a revisar qué otras opciones hay. Startup config SCP, por eso no lo... Entonces, con ST, ahí sí ya me lo autocompleta. ¿Sí se entiende esa parte? Sí, Inge, se entiende. ¿Sí? Ok. Y es lo mismo. Aparte de todo esto que voy explicando, hay una forma más rápida para poderlo hacer. Y es solamente escribir WR. El WR lo que va a hacer es escribir. ¿Y cómo escribe? Del running config lo copia al startup config. Y es el mismo procedimiento. Entonces al final, las 3 o 4 opciones que tienen depende de cómo estén acostumbrados ustedes a hacer. Yo, pues, por practicidad ya solo le doy WR, ¿verdad? Pero ese es el proceso de lo que lleva, ¿verdad? Y a eso se refiere las configuraciones, ¿verdad? Tenemos 2 configuraciones, la startup y la run. ¿Claros hasta ahí, muchachos? Ok. Aquí, pues, hay un poquito más de preguntas. Si quieren, van ahí viendo cómo van los comandos. Ahí nos va explicando cómo van los comandos. Ustedes los pueden ir corriendo. Aquí ya con esta información que ya les di, creo yo que ya pueden ir a correrlos. Aquí pues corren sus comandos para ver la versión, la flash, la interfase. Si le decimos aquí, por ejemplo, show interfaces. Show interfaces me va a mostrar esta parte, ¿verdad? Todo lo que tenemos referente a las interfaces. Aquí hay otra cosa importante.
tengo el more aquí. ¿Sí? Eso quiere decir que va más allá de lo que tengo en pantalla. ¿Cómo voy a hacer para pasar a lo siguiente? Solo con el tabulador. ¿Sí? La siguiente línea, etc. Va de nuevo. Si nosotros queremos adelantar con Enter, también lo podemos hacer. Sí, solo que aquí va a ser línea por línea. Cambio con el tabulador, va a ser página por página. Únicamente. ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Sí, Inge. Sí, Muy Inge. bien. Sí, Aquí hay Inge. otra parte. Perdón. Sí, está bien. Aquí hay otra parte que nos va a mostrar cómo podemos entrar a configurar la configuración inicial del sistema operativo. Es decir, si nosotros tuviéramos la caja recién nueva para estrenar, ¿verdad? ¿Cómo podríamos hacer para utilizarlo? ¿Verdad? De hecho, voy a ver si los puedo traer para la otra semana. ¿O cuándo tenemos el laboratorio? Ustedes serían 6, creo. El 6 de agosto nos toca el laboratorio. Ese día vamos a pedirles cableado, que el laboratorio que hablamos en la primera clase. eh, y yo voy a ver si consigo unos switches de la oficina para que lo puedan ver, ¿verdad? Y si ustedes pueden conseguir, pues genial, ¿verdad? Para que lo puedan también palpar y jugar con eso, ¿verdad? Entonces, eso sería, muchachos. No sé si hay alguna duda en esto. Y pues que vayan haciendo cada uno de los ejercicios de lo que va pidiendo la diapositiva. Y si no entienden, pues algo ahí van preguntando, ¿verdad? Pueden ir trabajando en parejas. Estas presentaciones ya están cargadas en la plataforma. Inge, de igual forma estaba validando y las 3 tareas, digamos, las 3 actividades son para, vencen el siguiente sábado, ¿verdad? El próximo sábado, sí. Ah, ok, gracias. Ajá. Entonces, lo que quieren, lo que podemos hacer es aprovechemos estos minutos que quedan para trabajar algo de eso y aclarar dudas, principalmente, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar la sesión abierta unos 5 minutos más y ya después, pues, ya pueden retirarse. Y empiecen a trabajar, muchachos. Si hay alguna duda, yo, pues, con mucho gusto les puedo apoyar aquí todavía. Inge, Adelante. una pregunta. Es que estaba validando y dice que la fecha límite es el sábado a las 9 de la mañana. O Ah, también sí. tenemos hasta la medianoche. No, fíjense que lo que yo hago es ponerles para la hora del periodo de clase. Lo que pasa es que como esta me la traje de la sección A, por eso es que está apareciéndoles así. Tiene razón. Ahorita lo vamos a modificar. Si quieres a las 9. Entonces, yo lo que les pediría que lo suban antes de las 14 para que no les vaya a tomar como que lo entregaron tarde. Ahorita lo vamos a modificar de una vez también. Entonces, ¿qué es lo que hago con esto? Como les pongo que la entreguen a esa hora, yo se los dejo habilitado para que ustedes puedan subirlo hasta medianoche. Pero si no lo entregan a la hora que es,
les penaliza, ¿verdad? Entonces, eso sería como para darles chance, porque digamos a la hora de la clase, si no lo tienen, es porque no lo hicieron, ¿verdad? Entonces yo todavía les doy chance de que lo hagan ya en la nochecita, si no lo lograron hacer o no entendían algo, lo que sea. Entonces, por eso se los dejo para que lo entreguen hasta la medianoche. ¿Estamos ahí? Gracias, Inge. Sí, solo era por error mío que yo les había puesto porque me lo había traído de la otra sección. Solo lo copié. ¿Más dudas, muchachos? ¿No? Ok. Vamos a detener la grabación.